Buenos días, bienvenidos de nuevo a nuestro curso de Oceanografía Descriptiva. Hoy finalizaremos la unidad número 4 sobre nutrientes en el medio marino. Les habla la profesora Fabiola López y el tema que abordaremos hoy será fósforo y silicio en el medio marino. Trataremos sobre la importancia, ciclo y distribución en el medio marino de los elementos fósforo y silicio. Hablemos primero acerca de el fósforo y su importancia. El fósforo es un elemento muy importante para el desarrollo de la vida, tanto de organismos marinos como terrestres, incluso para el ser humano. Sin fósforo simplemente no puede haber vida. Él es una parte constitutiva de moléculas tan relevantes como el ADN y el ARN. Sin fósforo no existiría entonces este material genético. También es parte estructural de las membranas plasmáticas. ¿Recuerdan la constitución de las membranas plasmáticas y que contienen fosfolípidos? Pues precisamente el nombre proviene de la presencia de átomos de fósforo en los fosfolípidos. Una de las moléculas más importantes que contienen fósforo dentro de los seres vivos son aquellas energéticas como el ATP y el ADP. En ambas, el fósforo es parte constitutivo importante para poder llevar a cabo las funciones de estas moléculas. Estructuralmente también forma parte del sistema óseo de los vertebrados. La hidroxiapatita de los huesos está constituida por fósforo. De hecho, cerca del 70% del fósforo contenido en los vertebrados está dentro de los huesos. La mayor parte del fósforo en el agua de mar es fósforo inorgánico simple y está representado como ácido fosfórico, que es la molécula que tienen del lado izquierdo. A un pH normal del agua de mar, que es ligeramente alcalino, todos los hidrógenos de esta molécula están disociados y solo prevalecen las formas ionizadas que ven del lado derecho, que son las formas de fosfato, fosfato de hidrógeno y fosfato de dihidrógeno, más que como ácido fosfórico. Ahora bien, veamos cómo ocurre el ciclo del fósforo dentro del medio marino. Comenzando por mencionar que este ciclo no está sometido a procesos de óxido-reducción como era el caso del nitrógeno, por lo tanto no van a observar esos cambios, esas transformaciones que teníamos en el ciclo del nitrógeno, que la forma esencial de fósforo, tanto orgánico como inorgánico, es el fosfato. Sin embargo, recuerden que la forma que constituye un nutriente siempre va a ser la forma disuelta inorgánica. Aunque existen algunos organismos fitoplanctónicos, muy pocos, que tienen la posibilidad de generar fosfatasas que rompen el enlace del fósforo orgánico, siempre la asimilación se hace inorgánica. Por eso lo vamos a considerar como nutriente solo la forma inorgánica disuelta. Iniciando en el ciclo, consideren que las líneas punteadas corresponden a formas de fósforo inorgánico, las líneas continuas a fósforo orgánico y la diferencia de color, el color negro a fósforo que viene por regeneración bacteriana y el color rojo a fósforo que llega o se mueve dentro del ciclo por regeneración directa o remineralización directa. Entonces, partiendo del fósforo mineral
inorgánico disuelto, que es el que puede ser incorporado en los organismos, este fósforo es asimilado por el fitoplancton y lo hace en su forma inorgánica, independientemente de cuál sea el origen, bien sea por remineralización directa o bacteriana. Una vez que es absorbido, este fósforo es incorporado en pues, el ADN, en el ATP de estos organismos y luego ellos son capaces de excretar directamente fósforo eh, mineral disuelto que es incorporado inmediatamente otra vez por otros organismos fitoplanctónicos en un proceso que se conoce como remineralización directa. Directamente se excreta fósforo mineral disuelto. En otra vía, estos organismos fitoplanctónicos pueden ser consumidos por toda la trama trófica y luego es incorporado entonces a las moléculas orgánicas. Estas moléculas orgánicas, para que puedan retornar a la forma mineral disuelta, deben ser descompuestas por bacterias o organismos descomponedores, bacterias, hongos. Entonces, ellas son las encargadas de transformar el fósforo que se encuentra de forma orgánica dentro de los organismos, que una vez al morir son descompuestos, o que forman parte de la materia orgánica disuelta o particulada que excretan los organismos y que forma parte de los huesos. Todas estas formas orgánicas, para ser transformadas, entonces necesitan la acción bacteriana. Estas bacterias son capaces entonces de transformar estas formas orgánicas en inorgánicas y que puedan ser reaprovechadas otra vez por el fitoplancton. Existe, además de esto, otra fuente de fósforo en el medio marino que son las rocas fosfóricas, también llamadas fosforitas, que pues como composición mineral en el momento en el cual ocurre el proceso de meteorización, ellas entonces liberan parte de ese fósforo al medio marino y es incorporado al ciclo del fósforo. Siempre existe una pequeña parte de fósforo que puede ir a los sedimentos que aunque acá en la lámina aparece pérdida por sedimentación, es simplemente salida del ciclo del fósforo porque ese fósforo que se encuentra sedimentado en el fondo puede de nuevo retomarse a la columna de agua cuando existen los procesos de surgencia costera. Recordemos también que estamos viendo solamente el ciclo desde el punto de vista acuático, pero que en los sedimentos también existen una serie de transformaciones básicamente bacterianas. Veamos ahora cómo es la distribución horizontal del fósforo en el medio marino. La figura muestra en tonos rosados los valores más elevados de fosfato, en tonos amarillos y verdes los intermedios y en color azul los valores más bajos de fósforo. Si ustedes observan la lámina, básicamente el fósforo se encuentra prácticamente en todo el planeta en concentraciones relativamente bajas. Solo se encuentran elevadas concentraciones en la zona polar, en altas latitudes, y esto debido a que existe menos consumo por parte de los organismos fitoplanctónicos debido a la menor disponibilidad de luz en esa zona. Entonces suele concentrarse la mayor cantidad de fósforo en las altas latitudes. Luego tenemos zonas muy particulares del océano en los cuales la concentración puede ser más elevada que en el océano abierto adyacente y estas zonas, si ustedes observan, coinciden con las áreas de surgencia costera, el área
las costas de Perú, Chile y a nivel ecuatorial en el Pacífico. Todo esto forma parte en la misma área de surgencia del Pacífico, en las costas de California, fíjense también en las costas de Somalia y también asociadas a la corriente de Benguela. Todas estas son zonas de importancia en términos de surgencia costera y eso es lo que permite que el contenido de fósforo allí sea un poco más elevado. En general, muchas regiones del mar, especialmente como el mar Mediterráneo y los grandes giros centrales de los océanos, suelen ser notablemente deficientes en fósforo. No, bueno, en realidad no solamente en fósforo, también en otros nutrientes, pero en este caso particular estamos hablando del fósforo. Y son pocos los organismos que pueden crecer allí en esa zona. Y de hecho, esas suelen ser aguas muy transparentes, incluso existen algunos autores que los consideran zonas como desiertos oceánicos. Desde el punto de vista vertical, si observamos la figura, el fósforo corresponde a la línea verde, la línea roja es temperatura y la línea azul distribución vertical del oxígeno disuelto. Por la distribución de temperatura y la termoclina, podemos saber aproximadamente dónde se encuentra la zona fótica, dónde termina la zona fótica. Y si observamos la distribución de fósforo, se corresponde a nivel superficial con bajas concentraciones de fósforo, esto debido al consumo por parte de los organismos fitoplanctónicos. Una vez que termina la zona fótica, comienza a aumentar el contenido de fósforo por menor consumo por parte del fitoplancton hasta que se estabilizan las concentraciones de fósforo. En este caso, no hay mayores incrementos ni disminuciones bruscas de fósforo, ya que no hay esas transformaciones redox que había en el caso del nitrógeno y esta distribución de oxígeno tampoco es que tiene una gran incidencia en la distribución vertical del fósforo. En esta figura pueden ver de forma comparativa la distribución vertical de fósforo en el Océano Atlántico y el Pacífico aproximadamente a la misma latitud y noten la mayor cantidad de fósforo en el Océano Pacífico que en el Océano Atlántico. Esto es debido básicamente a circulación oceánica. La circulación oceánica también influye en la concentración de los nutrientes en el medio marino. Desde el punto de vista temporal, la distribución de fósforo se corresponde con la misma distribución general de nutrientes a lo largo del año en zonas templadas. En zonas tropicales los cambios no son tan drásticos, pero en zonas templadas sí. Tenemos una distribución vertical y a través del tiempo notamos cómo durante el invierno existe la misma concentración desde la superficie hasta el fondo, pues la columna de agua se encuentra completamente mezclada en invierno. Luego al llegar la primavera comienza la estratificación, pero existe mayor disponibilidad de luz. Esta mayor disponibilidad de luz hace que disminuyan las concentraciones de fósforo hasta niveles indetectables. O sea, realmente la mayor disponibilidad de luz permite que exista mayor aprovechamiento de los nutrientes por parte del fitoplancton y de allí la disminución del fósforo. Se nota claramente que aproximadamente a esta profundidad debe estar ubicada
la termoclina y a partir de acá hay menos consumo por parte del fitoplancton. Esto llega a su máxima estratificación durante la época de verano. Luego en otoño comienza a disminuir la estratificación para de nuevo tener una distribución homogénea del nutriente en toda la columna de agua durante finales de otoño y comienzos de invierno. Conozcamos ahora un poco sobre el silicio en el medio marino y las necesidades de silicio que tienen algunos organismos. No todos los organismos marinos necesitan silicio para vivir. De hecho, solamente una pequeña fracción de los organismos marinos necesitan silicio, como por ejemplo las diatomeas. El silicio forma parte estructural de las diatomeas. De hecho, la mayoría de las funciones que tiene el silicio en los organismos marinos en los cuales es necesario es estructural. Es el encargado de dar esa eh, estructura dura a los frústulos de las diatomeas. De hecho, el silicio constituye cerca del 20% del peso seco de las diatomeas. Fíjense, por ejemplo, en esta figura que se corresponde con un sistema de cultivo de diatomeas, como en bajas concentraciones de silicio existe poca cantidad de diatomeas. Al incrementarse la concentración de silicio, se incrementa drásticamente la concentración de diatomeas. Para las diatomeas, el silicio es un elemento limitante para su crecimiento. No solamente las diatomeas necesitan de silicio, sino que organismos como los radiolarios y los silicoflagelados lo necesitan para su esqueleto. Y las espículas de las esponjas marinas también están constituidas por silicio. Por lo tanto, para estos organismos, los silicatos son elementos limitantes. Como pueden ver, el silicio es importante para una fracción de los organismos marinos y este se encuentra en concentraciones bastante elevadas en tierra. Sin embargo, esto no es lo que ocurre en el agua de mar. En el agua de mar, el silicio se encuentra débilmente hidrolizado y siempre está combinado con el oxígeno, como tienen acá de ejemplo el dióxido de silicio. En el medio marino, básicamente se encuentran los silicatos, ya que están entonces al pH alcalino del agua de mar, está poco hidrolizado. Pero entendamos ahora de dónde proviene el silicio que se encuentra en el medio marino. Tiene básicamente dos orígenes. Un origen autóctono debido a la disolución del sílice que se encuentra dentro de los organismos, disolución de los frústulos de las diatomeas, de el esqueleto de los silicoflagelados, etcétera, y tiene también un origen alóctono, externo a la producción directa marina por disolución de sílice. Básicamente por los ríos, aportes de parte de los ríos. Fíjense cómo los ríos en este transporte que realizan de material suspendido incluyen arenas y arcillas que contienen dentro de su estructura minerales con silicio como los aluminosilicatos, por ejemplo. También existe un importante aporte de forma eólica, transporte por polvo
aéreo, es como se conoce. Uno de los casos más importantes y de los cuales deben haber oído hablar ustedes alguna vez son los aportes de polvo del Sahara hacia el Atlántico. En la imagen pueden ver parte de lo que fue el aporte de polvo del Sahara en junio del año 2020 hacia el Caribe y el Golfo de México. Entonces, dentro de este polvo también vienen arenas y arcillas que son transportadas por vía eólica y que constituyen una fuente de silicio para el medio marino. Otra fuente corresponde con el intemperismo del fondo. Esto se refiere a el debilitamiento y la fragmentación de las rocas que están en el fondo oceánico y que tienen dentro de su estructura minerales de silicio y que luego son entonces incorporados a el medio acuático. Finalmente, el otro proceso por el cual puede llegar silicio al medio marino es por lixiviación hidrotermal. Las fumarolas submarinas en este proceso de expulsión de materiales, entonces también expulsan materiales que contienen silicio. Debido a la baja solubilidad del silicio en el medio marino y a que éste no se ve afectado por reacciones de óxido-reducción como lo hacía el nitrógeno, el ciclo del silicio es mucho más sencillo que el del nitrógeno de forma comparativa. Ingresa entonces al medio marino silicio externo o alóctono, básicamente por acción de los ríos y eólica. Ya vimos que existen otras fuentes, pero estas son las de mayor proporción alóctona que hay. Es incorporado por cierto grupo de organismos, diatomeas, silicoflagelados radiolarios y esponjas, y estos no son capaces de realizar una remineralización directa. No existe ese reciclaje de silicio directo de parte de los organismos. Es necesario que estos organismos mueran y luego ocurra la disolución de estos frústulos para que pueda existir reciclaje del silicio. Este reciclaje al que se refiere el ciclo no se corresponde con remineralización directa por excreción, no. Este reciclaje, que puede ser a nivel superficial o profundo, ocurre solamente por redisolución, por disolución de los frústulos de las diatomeas o los esqueletos de los silicoflagelados o las espículas de las esponjas. Desde el punto de vista interno, esa es la manera de producción de silicio interno en el medio marino. El resto sigue siendo alóctono, como los aportes de hidrotermales de las fumarolas submarinas, que es el otro aporte que faltaba por mencionar. Con relación a la distribución horizontal del silicio, esta es similar a la del nitrógeno y el fósforo con respecto a las zonas de máximas concentraciones en altas latitudes, en las regiones polares. Fíjense cómo entonces en estas zonas la concentración de silicio es más elevada. Sin embargo, en el resto del océano abierto las concentraciones de silicio son bastante bajas, y aun cuando en esta figura no se puede apreciar, es frecuente ver valores más elevados cerca de la desembocadura de ríos importantes como el Amazonas, el Orinoco, el Mississippi y el río Nilo. Suelen encontrarse concentraciones de silicio mucho más elevadas. Para esta variable, la surgencia o los procesos de surgencia no son
tan relevantes en su elevada concentración como en el caso del nitrógeno y del fósforo. Se influyen, pero no de la misma manera como este proceso lo hace con las concentraciones de nitrógeno y fósforo. Desde el punto de vista vertical, de igual manera que ocurría con el fósforo, las menores concentraciones se localizan a nivel superficial, pues esta es la profundidad en la cual existe mayor productividad primaria y mayor consumo del silicio. Luego, simplemente los valores de silicio se incrementan por falta de consumo cuando está terminando la zona fótica y los valores suelen mantenerse estables. Cualquier pequeño cambio que exista suele deberse o a disolución de los frústulos de diatomeas o radiolarios o por aportes de fumarolas submarinas. Otro dato importante, de la misma manera como ocurría con el fósforo, las concentraciones son más elevadas en el Océano Pacífico respecto al Océano Atlántico. Y esto tiene mucho que ver con la superficie de contacto que tiene el Océano Pacífico con la corriente circumpolar antártica, que tiene una elevada concentración de fósforo, perdón, de silicio y las elevadas concentraciones de silicio que también se encuentran en el mar de Bering, en el momento en el cual entonces se hacen los valores promedios, las concentraciones de silicio en el Pacífico resultan más elevadas que en el Océano Atlántico. Hasta acá la clase del día de hoy. Eh, con esto finalizamos por ahora con el tema de nutrientes en el medio marino. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Muchas gracias.